clase de historia vamos a ver algunos acontecimientos que ocurrieron después de la Revolución Mexicana. Si tú recuerdas cómo fue que ocurrió la revolución o cómo fue que se consumó la Revolución Mexicana, recordemos que en un momento cuando asesinan a Francisco y Madero se dividen los grupos, bueno, en un momento luchan juntos constitucionalistas con convencionalistas, pero posteriormente se divide, siendo el grupo constitucionalista dirigido por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón y el grupo convencionalista por Villa y Zapata. ¿Qué pasa? Que triunfa el bando constitucionalista sobre Villa y Zapata, no precisamente que los hayan derrotado, pero veamos que la sociedad ya estaba un poquito cansada de las guerras y de las luchas armadas. Lo que quería era algo legal, algo que se amparara sobre una ley para poderles dar cierta seguridad. Es por eso que Carranza convoca a un congreso en Querétaro con el propósito de reformar el país de manera política y crear así la Constitución de 1917, la cual se promulga el 5 de febrero. ¿Recuerdas? El 5 de febrero, de hecho, ni siquiera tenemos clase porque es día feriado, ya que se conmemora la promulgación de esta Constitución, que es la que actualmente nos rige. Esta Constitución, chicos, tiene muchos artículos, y de hecho esa va a ser una de las tareas del día de hoy. Ver cuántos artículos tenemos en la Constitución. Es muy importante conocer cuántos hay. Pero hay tres principales, que son en los que se basa prácticamente todo esta nueva Constitución. Es el artículo tercero, el cual hace referencia a la educación y que establece que será laica, gratuita y obligatoria, además de ser democrática y nacional. Del artículo 27, el cual se relaciona a las tierras que pertenecen a la nación, tierras, aguas y recursos naturales que estén dentro de los límites del territorio nacional. Así es que el río Balsas es un río mexicano porque está dentro de México, y así sucesivamente. Las playas de Cancún, las playas de Ixtapas y Guatanejo, todas esas playas son mexicanas porque están dentro de territorio o límite nacional. A esto se refiere el artículo 27. De tal forma que el manejo de las tierras y los recursos y las ganancias que se den gracias a estos recursos naturales son para la nación o en beneficio de la nación. Y el artículo 123, en donde se nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Además, que aquí se promueven ciertas leyes que garantizan seguridad a los empleados, como organización social del trabajo conforme a la ley, la jornada de trabajo laboral reglamentaria y todo lo que tiene que ver referente a lo laboral. También decíamos en semanas pasadas que la Revolución Mexicana no solo dejó esto como un fruto, la ley, sino que también dejó frutos dentro de la cultura y dentro de la moda, ¿verdad? Que veíamos la semana pasada. Vemos que tenemos música, que tenemos teatro, que tenemos murales, pinturas, y también tenemos moda que influyó en esa época post-revolución. Post-revolución quiere decir después de la revolución. Pero estrictamente en el país y en el ámbito político, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Villa y con Zapata? ¿A poco nada más les dijeron que ya habían perdido y se dieron por vencidos? ¿Qué fue lo que pasó ahí? O así como por como por obra de arte de magia, todo se acabó. Pues no fue así, chicos. Todo es un proceso. Y es por eso que muchos dicen que en realidad la Revolución Mexicana no terminó en 1917, sino que se postergó varios años. Recordemos que no teníamos redes sociales, ni Facebook, ni WhatsApp para mandar un mensaje y publicar que ya se había acabado. Obviamente que había muchos grupos todavía inconformes. Entre ellos todavía estaba Villa y Zapata. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, chicos, después de la Constitución de 1917, México empieza a querer sobresalir y levantarse de esa crisis económica y de esa crisis social que habían tenido durante la Revolución.
Recordemos que había muerto mucha gente y que también se habían perdido muchos empleos. Es por eso que se reforman y se crearon nuevas instituciones y se pusieron en práctica diversos programas de gobierno con la finalidad, chicos, de que el país se fuera modernizando y fuera avanzando. La agricultura y la industria se convierten entonces en la base del crecimiento económico. Estos dos aspectos, la agricultura y la industria, son actividades económicas que se convierten en la base o se convierten en lo más popular, en los trabajos más populares que había en ese entonces. La agricultura, actividad económica primaria, y la industria, la actividad económica secundaria, son las que predominan más en nuestro país. Pero ¿qué pasa en lo político? ¿Qué pasa con Villa? ¿Qué pasa con Zapata? Y con esos grupos que los apoyaban. Bueno, pues después de que triunfa el grupo o el bando constitucionalista, Venustiano Carranza, quien era su líder, fue presidente e intentó traer de nueva cuenta la paz a México. Y en realidad, en cierto punto lo logró. Sin embargo, surge algún grupo armado que intenta desconocer su gobierno. Y recordemos que Villa y Zapata no estaban de acuerdo con él. Ellos querían la repartición de tierras y la solución de la Revolución Mexicana desde otro punto de vista, muy distinto al que él quería lograr. Por lo tanto, Carranza decide huir del país y finalmente muere, siendo Adolfo de la Huerta el presidente provisional que lo suplanta en lo que se realizaban de nueva cuenta elecciones en nuestro país. Adolfo de la Huerta es un presidente muy importante, a pesar de que fue provisional. ¿Por qué? Porque este señor que estás viendo en pantalla es quien logra convencer de alguna manera a Villa y a Zapata de llegar a algún acuerdo para dejar las armas y para decirles a sus grupos que tenían de gente, de revolucionarios, que por favor ya pararan la lucha armada. Llegan a algún acuerdo, platican, dan solución a sus protestas, obviamente mediándolas, y de esta manera, chicos, logran terminar poco a poco la lucha armada, gracias a la intervención de este señor Adolfo de la Huerta. Y bueno, chicos, esto es lo que va ocurriendo en la historia de nuestro país, en la historia de la Revolución Mexicana. Aquí en este momento podemos decir que oficialmente se ha acabado el conflicto armado y nos toca nuevamente tener un país en ruinas que hay que levantar, como lo ha hecho siempre a lo largo de la historia de México, con su trabajo y con su nueva organización. Y es lo que vamos a seguir viendo a partir de hoy en las clases de historia. Hoy en la clase de geografía vamos a ver un poquito más acerca de las actividades terciarias, actividades económicas terciarias. Vamos a recordar, actividades económicas primarias son aquellas que extraen los recursos de la naturaleza directamente, las que se hacen primero, primarias. Actividades económicas secundarias son aquellas que transforman a los productos, los transforman en productos para comercializarse. Y aquí entran diferentes industrias y fábricas. Y las actividades económicas terciarias son aquellas que comercializan nuestros productos. Ok, antes de ver un poquito sobre las actividades económicas terciarias, vamos a detenernos en lo que acabo de decir de las actividades económicas secundarias, las industrias. Y es que aunque tú no lo creas, hay diferentes tipos de industrias. Ay, maestra, esto ya lo sé. Yo sé que una industria se dedica a hacer madera y otra se dedica a hacer papel. Esto no es nada nuevo para mí. Pues no, a lo mejor no, porque todos sabemos que todos tenemos conocimiento acerca de las diferentes industrias que existen. Y obviamente sabemos que una industria que hace papel no va a ser la misma que hace aluminio. Pero las industrias tienen clasificaciones y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver que existen industrias ligeras. ¿Cuál es la industria ligera? Es aquella que genera bienes de consumo directo, es decir, que elabora productos de primera necesidad. ¿Cuáles son los productos de primera necesidad? Alimentos enlatados, ropa, calzado, papel, zapatos,
No sé si se te ocurre alguna otra producto de necesidad básica, de primera necesidad. Consume menos materias primas y energía que la industria pesada, es por eso que se llama industria ligera. Y si tenemos una industria ligera, adivina cuál es la otra clasificación de industria. Excelente, la industria pesada, la cual transforma las materias primas en productos de mayor valor. Por ejemplo, el hierro, que se transforma en barras de acero, y el cobre, que se transforma en láminas o en cables. Y dentro de la industria pesada tenemos dos tipos de industria, que es la industria pesada básica y la industria pesada de transformación. La industria pesada básica comprende a todas aquellas que se dedican a hacer acero, aluminio, combustibles, gasolina, cementeras, rocas como el yeso, elaborar materiales de construcción. Esta es la industria pesada básica. Y la industria pesada básica de transformación es aquella que utiliza los productos con el fin de fabricar maquinaria pesada o bien unidades de transporte y herramientas. Si te fijas, a pesar de que hay muchísimas industrias, se clasifican principalmente en dos: industria ligera, industria pesada. Y la industria pesada a su vez en dos: industria básica e industria de transformación. Ok, ya una vez que tienen estos productos, se dedican entonces sí a comercializar. ¿Y tú recuerdas cuál es la actividad económica en la cual ya comercializan? Efectivamente, es la actividad económica terciaria. Es aquella en la que el producto ya va directamente a tus manos o a las manos del consumidor.